La predicación se llama Tibios en la Victoria. Si usted trae libreta, por favor, anótelo allí. Si usted no trae libreta, yo le invito a que lo pueda anotar en las notas de su teléfono, pero anote porque el mensaje de hoy, espero que sea un mensaje, y yo sé que va a ser un mensaje que va a tocar tu vida, al grado que te vas a acordar de este mensaje. Yo espero que sea hasta el fin de tu vida, ¿sí? Vamos a leer mucho la Biblia hoy, así que necesito que me prestes mucha atención. Y diga conmigo, tibios en la victoria. Una vez más, tibios en la victoria. Aquí tenemos la imagen de una ranita. Yo sé que muchos conocen esta analogía. Entonces, si tú pones una cubeta, perdón, no sé cómo se llama esto, se me fue el nombre, una olla, exacto, una olla con agua hirviendo y tiras una rana, va a saltar, porque está hirviendo, está caliente. Pero si tú pones una olla con agua hirviendo con agua y pones una rana y la vas hirviendo poco, o sea, la vas calentando poco a poco, la rana va ajustando su temperatura. Y el problema de esto y el peligro de esto es que cuando la rana llega a conformar su temperatura, llega un punto en que cuando tú la empiezas a hervir, no se da cuenta y termina siendo cocinada. Esto fue un experimento barbárico que hicieron un tiempo, ¿verdad? Alguien dijo, vamos a hacerlo para probar cómo es que las ranas tienen esa capacidad de ajustar su temperatura a las condiciones externas. Pero lo que hace la rana es buscar cómo conformar, ya conmigo conformar, ¿sí? su temperatura al exterior. Pero el peligro es de que no se puede dar cuenta que cuando el agua está hirviendo, ella se muere. Y así son los problemas y los peligros en la vida. El objetivo de esta serie es que comprendamos que pueden haber peligros en las victorias y que lo que Dios quiere es que nosotros sigamos teniendo victorias. Amén. Nosotros somos una iglesia que hemos avanzado a tener mucha victoria. Aquí suceden testimonios todo el tiempo para la gloria de Dios. Milagros que se comparten, cómo el Señor responde las oraciones. Eso sucede mucho aquí en Fuente Agua Viva Orlando para la gloria de Dios. Pero tenemos que aprender a manejar las victorias. Por eso el mensaje pasado sacamos esta frase, ahora sí la puedes poner por favor, esta frase que fue crucial para todo lo que es la serie y del mensaje. Dice, si el enemigo no te puede destruir a través de tus derrotas, lo buscará hacer a través de tus victorias. ¿Sí? Y por eso te comentaba al principio. Mucha gente no realiza esta verdad. Porque pensamos que como el enemigo no nos derrotó o no nos destruyó en nuestras derrotas, ya no lo va a hacer. Pero Satanás no descansa. Y mucha gente en el cristianismo, mucha gente en su fe, está siendo devorada por Satanás a través de sus victorias. ¿Por qué es esto? Porque como tú dices, ya Satanás no me devoró cuando yo estaba en mi momento más difícil. Ahora que yo tengo una victoria, cuando una persona tiene victorias, es fácil ser seducido por esta dulzura de la victoria. Y llega un punto en que uno dice, ya tengo mi bendición, ¿ahora qué sigue? Ya tengo mi bendición, ya gano lo que yo quería ganar, ya tengo el carro que yo quería tener, ya tengo la casa que yo quería tener, ya tengo el trabajo que yo quería tener, ya tengo el negocio que yo quería tener. Ahora, ¿qué hago? ¿Y qué tiende a hacer uno? ¿Qué es lo que te dice el mundo? Confórmate, tranquilo, quédate ahí. Hasta luego hay gente que se quiere poner religiosa. No seas ambicioso, sea agradecido. Pero el problema es de que muchas veces la iglesia está siendo derrotada, no a través de sus derrotas, sino a través de sus victorias. ¿Cuánta gente oraba tanto por un trabajo y ahora que tiene el trabajo dejó de orar con el mismo fervor? ¿Cuánta gente oraba tanto por su esposo, por su esposa, por su familia para que conocieran al Señor? Doblaba las rodillas en la iglesia, venía a la iglesia ahora mismo, pero ¿qué pasa después? Pensamos que ya acabó todo cuando la bendición llega a nuestras vidas. Lo que no sabemos es que cuando la bendición llega a nuestras vidas, apenas comienza la situación. No acaba la situación, apenas comienza. Hoy estamos orando por Venezuela y sabemos que Dios va a dar una victoria gigantesca e histórica en el país. Pero hermanos, después de esta victoria, después de lo que suceda de esta victoria, escúchame bien, porque va a suceder una victoria. Después de que suceda esto, esto no es el fin. Esto es apenas el comienzo de algo grande. Pero no podemos quedarnos quietos después de tener victorias, porque el momento que yo me quedo quieto y dejo de conquistar es el momento que Satanás empieza a ganarme en la batalla y donde me empieza a destrozar
por mi victoria. Por eso te digo, recuérdate, los tiempos donde tú orabas fervientemente, los tiempos donde tú doblabas la rodilla, los tiempos donde llegabas temprano a la adoración, a la iglesia para poder recibir la adoración porque estabas pidiéndole al Señor por algo, y ahora que ya lo tienes, ¿lo has vuelto a hacer o sigues haciéndolo con la misma intensidad? Daste cuenta que sin tú darte cuenta, lo dejaste de hacer. Por eso el enemigo siempre va a buscar destruirnos a través de nuestras derrotas, y si no puede con las derrotas, lo va a intentar hacer a través de las victorias. Entonces, hay peligro con las victorias si no las sabemos manejar bien. Vamos a ver hoy una iglesia, el caso de una iglesia que empezó bien, prosperó, inició pequeña, empezó bien, prosperó, pero después se apagó y fue llamada una iglesia inútil. Eso es una historia en vida real, ¿sí? Y quiero que vaya conmigo a Colosenses, por favor. Colosenses, que está después de Filipenses. Y vamos al capítulo 4 en sus Biblias. Hoy vamos a rayar mucho la Biblia. Espero que la raye mucho y que usted anote un montón. Porque hoy vamos a estudiar el Apocalipsis. Diga conmigo. Mucha gente le da miedo cuando digo Apocalipsis. Uy. Apocalipsis es un libro hermoso, es un libro de adoración. Bellísimo. Pero vamos primero a Colosenses 4. Y vamos al versículo 12. Esta es una carta escrita por el apóstol Pablo y al final está haciendo las salutaciones finales. Y dice la escritura, os saluda Epafras, ¿sí? Pablo está despidiéndose y diciendo a todo el mundo, mira, les manda saludos Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando, o sea, siempre orando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están, ¿en dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Y los que están ¿en dónde? En Hierápolis. Os saluda Lucas, el autor del Evangelio de Lucas, el médico amado y Demas. Saludad a los hermanos en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia, ¿de dónde? ¿En la iglesia de dónde? Y que la de Laodicea la leáis también, ¿qué dice la Biblia? Vosotros. Pablo está escribiendo esta carta, está haciendo unas salutaciones finales y dice, yo necesito, ¿esta carta para quién es? ¿La carta para quién es? ¿Estamos prestando atención? ¿Para quién? ¿Para quién? No, la carta es para los colosenses. Ese se llama Colosense. La carta está siendo escrita ¿para quiénes? Para la iglesia, ¿verdad? Y después, cuando termina, ¿qué dice? Esta misma carta la van a dársela, ¿se la van a dar a quién? A los de la iglesia en Laodicea. Léansela a los de Laodicea, a los loadicenses y a los de Hierápolis. Ustedes van a leer esta carta. Recuérdense que las cartas que vemos aquí, aunque eran para una iglesia o para una ciudad, se enviaban a todos lados. Y aquí Pablo está siendo específico en cuáles ciudades. Y aquí podemos ver la primera mención de Laodicea, que como estamos hablando aquí, de que hay una iglesia por los que están en Laodicea, ¿sí? Los hermanos que están en Laodicea, porque se estaba iniciando una obra en Laodicea, y que está escribiendo esto es el apóstol Pablo, años antes del Apocalipsis. Entonces está diciendo aquí, les saluda a otra persona que están en Laodicea, en Hierápolis, léanselo a los de la iglesia en Laodicea, porque hay una obra en Laodicea que está creciendo, que estamos orando, que se viene lo mejor. Y ahora nos vamos a Apocalipsis. Juan está en el exilio y Juan recibe una visión de parte del Señor y le muestra lo que es Apocalipsis. Nosotros le decimos Apocalipsis porque esta es la parte en español, pero la realidad es que no se traduce Apocalipsis o Armagedón, como hay gente que piensa. Si tú y yo leemos Apocalipsis o escuchamos Apocalipsis, ¿qué pensamos? Fin del mundo. De hecho, usamos aquí en español, se usa el Apocalipsis zombie, por ejemplo. Siempre pensamos en el fin del mundo. Pero el nombre de Apocalipsis no es Apocalipsis, sino es revelaciones, ¿sí? Revelaciones. Obviamente se habla sobre el fin del mundo y vamos a ver un poquito de escatología, que es el estudio del fin de los tiempos,
Y eso es lo que viene siendo Apocalipsis, pero lo que nos dice aquí es prácticamente que es una revelación, y Juan recibe una revelación, y Juan es instruido por el Señor Jesucristo a darle siete cartas a 7 iglesias. Y nosotros vemos las 7 iglesias en el capítulo 3 de Apocalipsis. ¿Sí? Es interesante porque vemos cómo Jesús mencionó a la iglesia de Laodicea, o sea, cómo el apóstol Pablo mencionó a la iglesia de Laodicea, y ahora Jesús la menciona en el capítulo 3 de Apocalipsis a partir del versículo 14. Ahora vaya conmigo a Apocalipsis 3:14, por favor. Dice la Biblia: y escribe el ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí, y diga conmigo el amén. Diga conmigo el amén. Diga conmigo testigo fiel y verdadero. Y diga conmigo principio de la creación. Escribe aquí, ¿qué dice aquí? Escribe el amén. He aquí el amén. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Recuérdate, Dios reprende a todos los que castiga. Perdón, reprende y castiga a todos los que ¿qué? A los que ama, ¿sí? El mayor afecto de amor de un padre a sus hijos es la corrección, ¿sí? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y la abre, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, ¿qué dice? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fueron 7 cartas a 7 iglesias. 7 iglesias que recibieron una amonestación o un llamado de atención. Lo curioso es que cuando yo me pongo a leer las otras, en Laodicea no encuentro algo que en las demás hay. En la carta a Laodicea. Y es lo siguiente. En las otras, Dios o Jesús les dice, por ejemplo, Sardis o la iglesia de Filadelfia. Es un ejemplo, ¿verdad? Usando este ejemplo. Tú tienes este problema, pero tú tienes amor. O sea, a todas les da como que un pro y les da un contra. ¿Me voy explicando? A todas, un pro y un contra. Tú eres grande en amor, pero te hace falta esto. Pero a Laodicea no. A Laodicea, que es la última carta de la última iglesia, se la avienta. Tú estás nunca le resalta nada bueno. Solamente la amonesta. Vamos a ver, vamos a desconstruir el versículo. Primero que nada, Cristo se identifica de 3 maneras. ¿Cuáles son las 3 maneras? Ahora sí, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Como el amén? Pues es importante que anótalo ahí en tu libro. Cristo se identifica de 3 maneras. Y Cristo le está diciendo a la iglesia, he aquí soy yo, para que la iglesia supiera que no es Juan per se amonestándolos, es Cristo. Y primero Jesús le dice el amén. Diga conmigo amén. ¿Qué significa amén? ¿Qué significa amén? Así sea. Lo usamos en la liturgia cristiana. Nosotros leemos la Biblia y decimos amén. Terminamos una oración y decimos, cuando se canta un himno, ¿cuántos aquí han cantado himnos en las iglesias? Hacían los antiguos, o sobre todo en las iglesias bautistas. ¿Cuántos llegaron a cantar himnos con los libretos o en la iglesia pentecostal tradicional? Cuando terminabas un himno que decía, amén. ¿Sí? Así sea. Entonces tú y yo sabemos que el significado de amén es así sea. Pero en el contexto bíblico es más fuerte que así sea. El contexto bíblico es más allá de decir así sea.
amén es un juramento. Es un juramento. La Biblia, el peso del amén es un juramento. ¿Sí? En ciertos textos bíblicos, amén no se usaba solamente para decir así sea. Amén se usaba para aceptar las consecuencias, sean buenas o malas. Por ejemplo, tú vas a hacer esta cosa. Si no la haces bien, te va a pasar esto. Si la haces bien, te va a pasar esto. Lo aceptas, amén. Yo acepto y juro que voy a aceptar, valga la redundancia, las consecuencias de lo que yo me estoy comprometiendo o en lo que yo me estoy metiendo. ¿Me estoy explicando? Entonces, amén es un juramento. Por eso la parte de decir amén no debemos de tomarlo a la ligera. Amén es un juramento. Amén, así sea. Yo me comprometo de que eso va a ser. Por eso cuando nosotros oramos y decimos, Señor, yo te entrego mi vida, y decimos amén, no podemos decir así sea como algo profético. Así sea. Tiene que ser, es un juramento. Amén. Por eso cuando tú ores por tu casa, ores por tu familia, por tu negocio, por tu trabajo, y tú digas amén, tú sepas que eso va a suceder y que sea como sea, te vas a esforzar porque eso suceda, porque el Señor te lo puso en el corazón. Sí, amén. Entonces Jesús le dice, yo soy el amén. ¿Pero por qué Jesús es el amén? Porque Jesucristo cumplió con el juramento. Jesús es el juramento. Jesús cumplió con todo. Jesús dice aquí, yo soy el amén, porque yo obedecí. Porque para tú decir amén tenías que obedecer, porque obedecer es aceptar las consecuencias buenas o malas. Entonces Jesucristo se identifica con él, como el amén, porque Él obedeció perfectamente. Él es nuestro Salvador. Él murió por nosotros. Él pagó el precio que usted y yo debimos haber pagado en la cruz. No debió haber sido Jesucristo, debimos haber sido nosotros. Pero como Él es el amén, Él se tomó nuestro lugar, y así fue que Él nos dio la vida eterna. Entonces Jesús es el amén. Ya con eso la iglesia de Laodicea empieza a decir el amén, ya sabemos. No es amén por decir amén, es que Jesús es el mismo amén. Luego dice testigo fiel y verdadero. ¿Por qué es testigo fiel? Porque es un testigo verdadero. ¿Y por qué es verdadero? Porque Jesús cumple todos los requisitos para ser un testigo verdadero. Te explico. Para que tú puedas avalar a alguien como un testigo en la historicidad, tú tienes que ver que las cosas que esta persona hablaba fueran verdades. Que una persona no tuviera la maña de alterar las cosas. ¿Ustedes conocen a gente que altera las cosas? Que cuando pasó una situación y te la cuentan, no fue del todo como te lo cuentan. Le agregaron un dragón cuando era una lagartija. ¿Sí? ¿Sí? ¿Han conocido gente así? Que te cuentan. Y pastor, fui a pescar y saqué un pescado gigantísimo. Estaba como este tamaño y jalé. Y cuando tú ves la foto estaba así. Sí, hay gente. Entonces, para que tú puedas avalar la historia, el testigo de una persona, tienes que ver que todo lo que ha hecho ha sido verdad. Y Jesús cumplió con eso en toda la escritura. Y dice principio de la creación. Ahora, recuérdate que Laodicea había escuchado y leído la carta de ¿quiénes? ¿De quiénes? De Colosenses. Entonces, por lo tanto, Colosenses la leyeron los de Laodicea. Y aquí Jesucristo está remarcando su palabra, ¿sí? Diciendo que lo que Pablo, y también está remarcando el apostolado de Pablo, de que lo que Pablo dijo fue palabra de Dios. Mira lo que dice aquí, y obviamente Juan no tenía nada que ver con esta carta. Entonces también aquí ellos dicen, esto es Jesucristo. Y mira lo que dice Colosenses 1, versículo 15 al 18. Colosenses 1, la carta que ellos leyeron previamente. Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, visibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Diga conmigo, todo. Todo fue creado para Jesucristo. Aunque pareciera que hay cosas que no están bajo el dominio de Jesucristo, todo fue creado para Jesucristo. Por eso hoy oramos por una nación que fue creada para Jesucristo. Tú tienes que saber que el país que tú vengas fue creado para Jesucristo. ¿Sí? Y Él es antes de todas las cosas, dice el verso 17. Y todas las cosas en Él subsisten. Todo existe por Cristo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Cuál es el cuerpo de la iglesia? El que es
el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Jesús está diciendo, yo soy el principio de la creación de Dios, y recuérdenselo porque ustedes lo leyeron en la carta que Pablo les dio. Yo soy el alfa y el omega, les escribe Jesucristo. Ya con esto ellos saben que Juan no se lo está inventando, porque Juan no tomó nunca la carta de Colosenses. Ojo, estos datos los estoy diciendo para los que les gusta mucho leer la Biblia, los nerds bíblicos, por así decirlo, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí somos nerds de la Biblia? No me digan que somos pocos nada más. Pero bueno. Y luego podemos ver que se va a lo interesante, que dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni eres. Muchas veces, o por muchos años, hasta el día de hoy, tú puedes ver mensajes sobre esta carta y vas a escuchar a las personas intentar darte una explicación sobre lo que significa frío y lo que significa caliente. ¿Ustedes han escuchado alguna predicación de esa o han visto que alguien quiere dar un significado de esto y de lo otro? Pero la realidad es que ese no es el sentido o el significado correcto. O es más, ni siquiera hay significado para eso, porque la Biblia no hace énfasis en qué significa ser frío y en qué significa ser caliente. El significado es histórico y arqueológico. Y lo vas a ver por qué. Dios le dice, tú eres tibia, y porque ni eres ni fría ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Entonces no espiritualicemos lo que es tibio y caliente. Vamos al contexto histórico y arqueológico. Tenemos aquí la imagen de un mapa. Por favor, si me la pueden poner. ¿Sí? La Odisea estaba entre dos ciudades que eran Hierápolis. Diga conmigo Hierápolis. Y diga conmigo Colosas. Colosas era una ciudad que estaba en un valle. Estaba rodeada de altas montañas. Y en esas montañas, Colosas era famosa porque en esas montañas corrían ríos de agua fría. Y esa agua era tan fría que era potable y servía mucho para beber agua. Era un agua muy refrescante. Entonces Colosas era muy famosa por esas aguas frías. ¿Sí? Entonces aquí te das de cuenta que Jesucristo les está hablando a ellos de algo que ellos conocen. Tú no eres fría porque la Odisea, ¿dónde está? En medio de dos. Tú eres tibia. No eres fría como Colosas. Y no eres caliente. ¿Por qué en Hierápolis? Porque Hierápolis era una ciudad que también era bien conocida porque tenía manantiales, diga conmigo manantiales, de aguas termales minerales. Y la gente solía subir a Hierápolis o ir a Hierápolis, la gente que estaba enferma, para bañarse allí. Entonces la gente, a pesar de que se bañaba por bañarse, subían para bañarse en sentido de recuperación, se exfoliaba la piel, ¿me explico? Entonces servía para eso. Lo curioso de todo esto, y que se vuelve interesante, es que habían unos canales naturales. Entonces, en Hierápolis, las aguas calientes, las aguas térmicas, entraban por unos canales y subían a una llanura alta. Cuando venían para acá, subían a una llanura alta y caía como tipo cascada, y esa agua caía en un pedazo de la ciudad de Laodicea, que era famosa. O sea, sabían que ahí llegaba como una cascada de las aguas que venían ¿de dónde? De Hierápolis, que era agua ¿qué? Caliente. Y tú dirás, qué rico, agua tibia. ¿Cuántos de aquí son team tibio de agua como yo, que se bañan con agua tibia? Pones la regadera a la mitad. O sea, ¿quién de aquí se baña con agua hirviendo como la pastora? Que Dios los perdone. Yo no puedo, la pastora se quiere ahí hervir, yo no puedo. Yo meto ahí. ¿Y cuántos de aquí se bañan con agua helada? ¿Usted está loco? Vamos a orar por usted ahorita mismo. No es cierto. No sé. Agua helada, uno siente unas espinas en la espalda, aunque tiene grandes, ¿verdad? funciones de salud. Son bromas, pero nos gusta bañarnos en agua tibia. Y cuando leemos esto, tú puedes pensar, pues qué rico lo tibio. ¿A quién le gusta el café tibio? A mí sí. Me perdona, pero a mí sí. Oremos, dicen. ¿A quién le gusta el café frío? A mí no. ¿A quién le gusta el café hirviendo? Ni frío ni caliente, ¿verdad? A nosotros nos gusta encontrar siempre el punto medio. Y el objetivo del mensaje aquí no es que esté mal un punto medio,
aquí no estamos hablando de la temperatura del agua. Dios no se está refiriendo a tú estás mal porque estás tibio, sino lo que significa ser tibio. Mira, los canales de agua que llegaban a Laodicea de Hierápolis, que era agua ¿qué? Caliente, en el transcurso al llegar a Laodicea se entibiaba, o sea, se ponía más fría. Cuando caía en la cascadita que llegaba a este lugar en Laodicea, cuando caía el agua allí, no solamente llegaba tibia, sino por todo el rato que iba el sol, la temperatura, el viento, se volvía nauseabunda, se volvía agua fea. Y cuando caía el agua era nauseabunda, apestaba, estaba tibia y apestaba, era como que agua estancada que llegaba a caer allí. Entonces, cuando Jesús está diciendo esto, ellos saben de que nos está hablando porque Laodicea tenía un punto que todos los laodicenses conocían, que nos llegaba el agua apestando. Y cuando tú llegabas, el agua no servía ni para bañarse, ni para qué. Entonces les está diciendo, no eres ni fría ni caliente, no sirves para beber y no sirves para bañarse. ¿Pero qué significa esto? No sirves para darle de beber al sediento espiritual, no sirves para curar al enfermo espiritual y al enfermo de verdad. Porque las aguas termales eran usadas, la gente subían a bañar a la gente enferma, porque eran curados. El mensaje que estamos viendo aquí no es un significado de que, ¿qué significa frío? ¿Qué significa caliente? No, estamos hablando de algo que ellos comprendían geográficamente. Ellos lo comprendían. Aquí cae el agua nauseabunda. Entonces Dios te dice, yo te voy a vomitar de mi boca. ¿Por qué dice que yo te voy a vomitar de mi boca? Porque ellos mismos no tomaban el agua que caía allí. La van a vomitar. No sirve ni para una cosa ni para la otra cosa. Entonces, lo que está diciéndole Dios a la iglesia es, iglesia, estás siendo inútil. Suena un poquito fuerte, ¿verdad? No sirven, porque no le dan de comer ni de beber al hambriento, al sediento espiritualmente, y no curan al enfermo. ¿De qué les sirve, iglesia? Laodicea, no están haciendo nada. No das ni beber ni curas. Estás tibio, estás tibia. Están siendo nauseabundos. Date cuenta, la iglesia no está, y lo reitero, no está siendo reprendida por la temperatura. La gente no está, nosotros no debemos ni siquiera buscar, ay, ¿qué significa frío? ¿Qué significa caliente? Mejor no, hermanos, estamos hablando del contexto que está viviendo ¿cómo se dice? La iglesia en ese tiempo, ¿sí? Lo que Dios está haciendo es juzgarlos por la esterilidad de sus obras. No por la temperatura, sino por la esterilidad de sus obras. Es lo que está haciendo Dios. Le está diciendo, iglesia, no sirven para nada. Y mientras yo leía esto, yo me ponía a pensar, ¿en qué áreas de mi vida hay esterilidad espiritual? Y yo quiero que tú pienses por un segundo, ¿en qué áreas de tu vida hay esterilidad espiritual? ¿En qué áreas de tu vida, y suena un poquito feo, pero tú bien sabes, yo no soy nadie para escudriñar tu corazón ahora, pero tú bien sabes cuáles son las áreas en tu vida donde hay aguas nauseabundas? Y no lo tiene que saber el vecino, ni tu esposa, ni tu esposo. Tú bien sabes cuáles son las áreas donde realmente puedes tú ser una persona que no estés siendo de bendición, o que realmente lo que estés haciendo es pudriéndote poco a poco, porque recuerda, el agua estancada se pudre. ¿Y qué es lo que está diciendo esto? Cuando estamos hablando de que eres tibio, es que en ese contexto está siendo estancado. Es un agua conformista, es algo conforme. El cristiano, el llamado del cristiano no está hecho para conformarnos al mundo, sino para transformar el mundo a la manera de Cristo. Eso es algo que tiene que saber la iglesia. Eso es algo que tiene que saber cualquier persona que me esté escuchando. La iglesia tiene el llamado de transformar el mundo, no de conformarse hacia el mundo. Nosotros no podemos ser igual al mundo, hermanos. Nosotros no podemos decir, yo me voy a quedar así y ya. Ay, voy a dejar de orar por mi familia. Ay, que se pudra mi familia si no quiere seguir a Cristo. Ay, que sigan viviendo en la miseria. Hermanos, ¿quién te ha dicho a ti que tú pares de orar?
¿Quién te ha dicho a ti que tú sigas creyendo por tu familia? ¿Quién te ha dicho a ti que tú debes de dejar de servirle al Señor? Pero nos conformamos porque el mundo es lo que dice. Ah, no te conformes, no te metas mucho en la iglesia, es que ve una vez a la semana, con eso estás bien. Hermano, ¿quieres cambiar tu cuerpo? Ve una vez a la semana al gym. Y dime si vas a cambiar tu cuerpo. ¿No podemos seguir siendo cristianos de domingo? ¿Tenemos que ser cristianos comprometidos a la palabra? No podemos ser la iglesia no puede conformarse al mundo. Hoy en día la iglesia quiere ser más como el mundo, pero el mundo debe de ser más como la iglesia. Tu familia, y cuando pensamos en el mundo tenemos que pensar automáticamente en familia. Porque todo el mundo quiere cambiar el mundo, pero para cambiar el mundo tenemos que cambiar la familia, porque el mundo es un reflejo de la familia. La sociedad es un reflejo de la familia. La sociedad está mal porque la familia está mal. Si la familia está bien, la sociedad va a estar bien. Si la familia tiene a Dios, el mundo va a tener a Dios. Porque esos son los hijos que salen al mundo. Entonces tú en tu casa, tú no puedes conformarte y decir, ya, mi papá no va a conocer nunca a Cristo. ¿Quién te mandó a ti a conformarte? Tú tienes que seguir doblando la rodilla por tu papá, por tu esposo, por tu esposa, seguir creyendo, seguir esforzándote. Hermanos, no podemos nosotros volvernos tibios en nuestra vida. No podemos nosotros decir, ya con esto, ya me siento bien, porque hay un peligro con las victorias. Porque si nosotros no seguimos conquistando, no somos ni fríos ni calientes y somos abominación. Y aquí el cristiano muchas veces peca de la ignorancia y no se da cuenta de que puede que esté retrocediendo en su vida porque simplemente dijo, yo ya estoy bien con esto, ya gano lo que yo quiero ganar, ya tengo la casa que yo quiero, ya tengo el carro que yo quiero, no necesito nada más. Pero hermano, ¿quién eres tú y quién soy yo para decirle a Dios, hasta aquí quiero que tú me bendigas? Nosotros no somos nadie para decirle a Dios, bendíceme hasta tal punto. Dios nos va a bendecir hasta que Él quiera dejar de hacerlo. Y las victorias que Dios te va a dar son hasta que Él quiera, no hasta cuando uno quiera. Este fue precisamente el error de David, que se volvió tibio y por ser tibio pecó con Betsabé. Él debió haber seguido peleando, él debió haber seguido conquistando, pero él dijo, no, yo ya me cansé que lo haga alguien más por mí, pero no es así. En el reino de los cielos no es así. Tú tienes que seguir conquistando, tú tienes que seguirte esforzando, tienes que saber que hay más victorias a la puerta, tienes que saber que se vienen más victorias para tu vida, se viene la sanidad, se viene la restauración, se viene la prosperidad, pero tienes que seguir luchando y luchando y luchando y luchando y luchando. Aquí yo quiero que sepas que este mensaje es para confrontarnos a todos nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Tú le estás con tu fe? ¿Tú eres cristiano? ¿Con tu fe? ¿Tú le estás dando alimento espiritual al que está perdido? ¿O solamente eres cristiano para ti? ¿Compartes la palabra de Dios? ¿Invitas a un amigo o una amiga a la iglesia? ¿Te esfuerzas por orar por alguien más? ¿Estás orando por el enfermo? ¿Estás orando porque no tiene salvación? ¿O solamente lo tomas para ti? Tú tienes que causar una diferencia en la universidad. Tú tienes que causar una diferencia en tu trabajo. Tú tienes que causar una diferencia en tu negocio. Tú tienes que causar una diferencia en todos lados, porque tú eres un hijo de Dios. Si no, entonces estamos siendo tibios. Y dile a la persona que está junto a ti, no te me quedes tibio. Dile ahí, no te me quedes tibia. No podemos estar tibios, ¿sí? Nosotros no estamos llamados a conformarnos como el mundo. El mundo dice una cosa y nosotros tenemos que aprender que somos como el salmón. Vamos en contra del mundo. Nosotros estamos llamados a transformar el mundo, a transformar tu familia. No importa si tú no eres la cabeza del hogar, quizás tú eres un hijo, un hermano o el abuelo en la casa. Y si eres el papá o la mamá, pues mejor todavía. Pero no importa, tú estás llamado para transformar tu casa. Tu casa tiene que servirle al Señor. Y no te canses de creer hasta que eso suceda. Y después de que eso suceda, sigue trabajando porque hay más todavía. Hermanos, démonos cuenta cuál es el peligro de la odisea en nosotros. Que cuando recibimos la bendición y lo que tanto queríamos, dejamos de orar, dejamos de servir, dejamos de adorarle al Señor. A veces pareciera que los problemas nos hacen grandes adoradores. Pero no deben de ser solamente los problemas. Las victorias deben de hacernos grandes adoradores también. Nosotros, hermanos, lo que está diciendo aquí de Cristo a ellos es, si tú no estás transformando a tu ciudad, ¿para qué sirve iglesia? La iglesia, ¿para qué sirve si no está transformando la ciudad?
¿La iglesia para qué sirve si no está trayendo esperanza? ¿Para qué sirve la iglesia? La iglesia sirve para transformar al perdido, para darle salvación por medio de Cristo Jesús. Por eso nosotros no paramos, por eso seguimos y seguimos y seguimos y seguimos, porque hay gente que necesita ser restaurada. Tú necesitas terminar de ser restaurado y la gente a tu alrededor necesita ser también restaurada. Hermanos, no nos acomodemos, no nos conformemos porque nos va a pasar lo de la ranita. Sin darte cuenta te estás muriendo. Ya para ir avanzando, esta iglesia estaba conforme porque se enorgullecía de lo que había logrado. Iniciaron pequeños, pero empezaron a crecer y empezaron a prosperar. Y la Odisea, no solamente la iglesia, sino la ciudad, se jactaba de 3 cosas. Primero, obviamente porque eran ricos. Pero eran ricos ¿por qué? Porque primero el comercio, era un lugar comercial, un punto comercial importante. De hecho, era un punto importante para los emperadores. Era una ciudad tan importante por el dinero que salía de ahí. Segundo, ellos tenían una industria textil, exportaban muchísimo, ¿cómo se dice? Telas, ¿sí? Sobre todo ellos exportaban una tela negra, muy particular. Y también tenían una de las comunidades científicas más grandes de su tiempo. Por lo tanto, recibía muchos fondos de parte del gobierno, por así decirlo. Era una iglesia que tenía dinero, una iglesia que prosperó, una iglesia que empezaron pequeños, pero empezaron a crecer y prosperaron. Era una ciudad muy rica, era una ciudad que tenía todo. ¿Y qué dice uno? Cuando yo tenga dinero no voy a necesitar nada. Pero ¿qué es lo que dice Dios en el versículo 17? Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad pues. Pero ¿qué dice Jesús? Tú dices, yo no tengo necesidad, pero tú eres un desventurado, pobre, desnudo. Yo sé que estas palabras suenan un poquito fuertes, pero de nada les servía a ellos la riqueza, porque eran inútiles. Suena fuerte, ¿verdad? De nada servía que hubieran alcanzado tanto. Hermano, yo te pregunto, de nada sirve, te pregunto, después de que tú has alcanzado lo que tú has alcanzado, quizás estás viviendo un buen momento en tu vida, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si no lo estás usando para bendecir el reino de los cielos? ¿De qué sirve si no lo estás usando para ayudar a alguien más? ¿De qué sirve? ¿Para qué Dios te está bendiciendo? ¿Para qué tú quieres que Dios te dé tanta riqueza si tú no sabes qué vas a hacer con eso? Hace varios martes prediqué aquí un mensaje. Estamos en una serie que se llama El Poder de Cristo, y prediqué un mensaje donde usaba la ilustración de Alicia en el País de las Maravillas. No sé cuántos de ustedes vieron esa película. Y hay una escena donde Alicia, cuando cae en ese lugar así, en ese País de las Maravillas, por así decirlo, llega un punto donde hay un montón de señalamientos y hay un árbol y hay un montón de señalamientos de caminos, pero cientos de señalamientos de distintos caminos. Y ella está preocupada, y Alicia está preocupada y dice, no sé qué hacer, no sé qué camino tomar. Y en eso se aparece el gato sonriente. No sé cómo le dicen ustedes, pero sale este gato. Ustedes saben cuál es, ¿no? Una sonrisota. Y empieza el gato ahí a reírse y le pregunta, ¿a dónde quieres ir? Y ella le dice, no sé. Entonces él le dice, entonces no importa. ¿Pero qué camino debo de tomar? ¿A dónde quieres ir? No lo sé. Entonces no importa. Fíjate qué profundo, porque muchos de nosotros quiero prosperidad. ¿Para qué? No lo sé. Entonces, y llegamos a pedirle al Señor, Señor, ¿qué camino tú quieres que yo tome? ¿Qué quieres que yo haga con mi vida? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Para qué lo vas a hacer? No sé. Entonces no importa. La gente está pidiendo direcciones sin saber a dónde ir. Y no podemos tener una iglesia ni una sociedad pidiendo direcciones sin saber a dónde vamos a ir. La gente llega y se la pasa persiguiendo la prosperidad en todas las áreas de su vida, no solamente financiero. Y no la alcanzan. Están como Tom persiguiendo a Jerry. No la alcanzan. Porque no saben para qué. Y Dios no va a poner en las manos de uno bendiciones que no van a ser bien administradas.
Y si tú tienes bendiciones en tus manos y no las estás administrando bien, lo que Dios está diciendo es, no sirven. ¿Para qué tú quieres una bendición? ¿Para qué? Ya tuviste lo que tú tanto le pediste al Señor. Ahora, ¿qué sigue? ¿Para qué lo querías? Ya que lo tienes. Si tú no lo vas a poner al servicio del Señor, entonces, hermano, te ganó el enemigo a través de tus victorias. Le ganó el enemigo, se estaba devorando a la Odisea porque ahora ya tenían dinero, ya eran prósperos, pero decían, ya nos quedamos así, no hacemos nada, no tenemos que hacer nada porque todo el mundo aquí tiene dinero. Tenías que seguir predicando el evangelio, ¿sí? Hermano, yo con esto quiero ser claro con algo. No es pecado que una iglesia o que una persona sea rica. Es más, Dios quiere que nosotros tengamos riquezas. Deuteronomio capítulo 8, Dios quiere que tú tengas prosperidad en todas las áreas de tu vida. Por más que la gente quiera venir a decir, no, eso no, hermano, la Biblia lo dice. Dios quiere que sus hijos tengan riquezas. Esa es la realidad. Lo que Dios no quiere es que las riquezas devoren la fe. Lo que Dios no quiere es que las riquezas nos consuman y nos hagan olvidarnos de Dios. El pecado aquí no era que la Odisea fuera rica. Lo que hacía que fuera pecaminosa era que no usaron sus recursos para difundir el reino de los cielos. El pecado en las riquezas de nosotros no es la riqueza per se. El pecado en nuestras riquezas es cuando no las usamos para difundir el reino de los cielos. Por eso tú tienes que saber que si tú ya lograste ciertas cosas, ya Dios te bendijo tanto, ya tienes todo lo que tú querías y ya tú decidiste parar, entonces nunca estuviste pensando en pos del sueño de Dios, sino estuviste pensando en pos de tu propio sueño. Nosotros venimos a la iglesia y venimos a la iglesia a orar, le pedimos al Señor que nos bendiga y le pedimos por nuestros sueños. Pues yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que en el medio de la adoración tú le dijiste al Señor, Señor, yo no quiero pedir por mis sueños, quiero pedir por tus sueños? Que tus sueños sean mis sueños, porque mientras nosotros cumplimos el sueño de Dios, Dios cumple los nuestros. Pero si solamente tú quieres tus bendiciones para ponerlos en una vitrina como trofeos, no sirve. Hemos fracasado. Pero si nosotros nos enfocamos en el sueño de Dios y a pesar de todo lo que Dios nos ha dado, seguimos nosotros creyendo, creando oportunidades, esforzándonos. Por eso tú tienes que saber que si Dios te ha llamado a ser empresario, tienes que seguir creando oportunidades. No puedes parar, porque el Señor te está dando plazas para que tú puedas bendecir a más familias. El empresario aquí tiene que escucharme y saber esto. Te están atacando en tu negocio, el gobierno, lo que tú quieras, te quieren terminar, pero eso es Satanás. Dios te quiere bendecir. Yo sé que ya estás bien, pero Dios quiere que tú prosperes aún más, porque tú vas a bendecir a más familias. No se trata ya de ti, se trata de lo que Dios va a usar, o lo que Dios va a hacer a través de ti. Dios te va a bendecir para que tú bendigas a alguien más. Y a los que están aquí, que quizás no son empresarios, escúcheme bien, Dios quiere que tú prosperes en tu negocio, en tu trabajo, para que puedas bendecir a los demás. ¿De qué sirve tener a Cristo en el corazón si somos los vecinos odiosos de la colonia? Hay gente que es cristiana odiosa y tú dices, ¿cómo rayos es cristiana y va a la iglesia y es odiosa? Mira mal a todo el mundo, le hace malas caras a todo el mundo, le molesta que los niños estén jugando en el patio. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve decir que tengo a Cristo en el corazón si yo no causo un impacto? ¿De qué sirve? No te quedes con una victoria. Sigue prosperando. Porque el conformismo es una muerte lenta. El conformismo es como la hipertensión. Es una enfermedad silenciosa. Tú no te das cuenta hasta que ya no necesito ir a la iglesia tanto. Ya no necesito orar tanto. Ya no necesito. Y te vas dando cuenta que vas. Por eso se llama victorias peligrosas. Porque te va pasando lo de la rana. Cuando menos te des cuenta, estás hervido. Pero yo vine hoy para declarar, y este mensaje Dios lo puso en mi corazón, para que tú, y la iglesia de la Odisea lo puso en mi corazón, para dejarte saber, iglesia, tú no vas a ser tibio y no vas a seguir viviendo siendo una persona tibia. Este es tu tiempo de levantarte. Este es el tiempo que tú sirvas para algo. Este es el tiempo donde esta es una llamada de atención para todos nosotros.
un llamado de atención para todos nosotros de que nos vamos a levantar como iglesia. Este es el momento que la iglesia se va a levantar, que tú te vas a levantar, que tú vas a marcar una diferencia en tu negocio, en tu trabajo, en tu familia. Tú vas a ser el que va a marcar la diferencia. Tú tienes que saber que las victorias todavía se vienen a tu vida. Deja de pensar que estás cómodo, deja de pensar ya por ti. Empieza a pensar por el reino de los cielos. Hay gente, empresario, hay gente que necesita trabajos. Tú vas a ser el que va a proveer esos trabajos. Tú vas a ser el que va a proveer esos trabajos, ¿sí? Tú vas a ser. Por eso tienen que prestarme atención. El llamado del reino de los cielos es para establecer dominio en la tierra. No podemos ser cristianos que juguemos nos sentimos ofendidos, no hago nada, no digo esto para no incomodar a nadie. Hermanos, ¿cuántas veces hemos callado? Porque en el trabajo nos pueden faltar respeto a nosotros, pero nosotros no podemos decir nada por no querer entrar en conflicto, por no defender nuestra fe. Y luego sale el religioso que te dice, no, pero es que no podemos ser duros, porque hermano, la fe se defiende. Nuestros valores se defienden. Porque si dejamos que sigan insultándonos, nos va a seguir comiendo el mundo. Y nosotros estamos para conquistar el mundo. Escúchame bien. El mundo te dice, estás bien así, continúa así. Es lo que dice el mundo, es lo que te dice la gente. Estudia para que tengas dinero y te retires y ya no hagas nada. Eso es lo que dice el mundo. Pero los cristianos no nos retiramos en ningún momento. ¿Te podrás retirar del trabajo? Claro que sí, gloria a Dios, trabajaste. Pero nosotros no nos retiramos en ningún momento. Aquí estamos batallando y vamos a morir de pie hasta que nos muramos. De pie, o sea, tú te vas a morir evangelizando, te vas a morir orando por el enfermo, orando por la sanidad, orando por el milagro. Tú te tienes que morir creyéndole al Señor. Tú te tienes que morir trabajando por algo mejor. Esta sociedad te necesita a ti, me necesita a mí. Personas que comprendan bien el evangelio, que aceptemos esta amonestación y decir, mira, nos tenemos que levantar. Es momento de seguir en victoria. No podemos seguir siendo cristianos mediocres. No podemos anhelar puestos mediocres, no podemos anhelar trabajos mediocres. Tenemos que levantarnos, tenemos que conquistar, tenemos que ser diferentes, y lo tenemos que hacer porque hay que bendecir a la gente, hay que bendecir el reino, hay que seguir expandiendo la iglesia, hay que seguir avanzando, hay que seguir avanzando, hay que seguir avanzando. No nos conformemos con lo que tenemos, no nos conformemos, no nos conformemos. Y no es ser ambicioso, pero pastor, qué ambicioso es usted. No, hermano, es que este es el problema de la Odisea. Están tibios. El momento que tú te acomodas, dejas de avanzar. Y no solamente dejas de avanzar, sino empiezas a retroceder. Porque somos como un pez en un río que nada y nosotros nadamos en contracorriente. Y si tú estás nadando en contracorriente y tienes bendiciones y llega un punto que tú dices, necesito descansar, y dejas de nadar, ¿qué pasa? Vas cuesta abajo otra vez. Por eso nunca se descansa de la oración, nunca se descansa del ayuno, nunca se descansa de la fe, nunca se descansa de la adoración, nunca se descansa de la iglesia. En el momento que tú lo haces, porque el mundo te lo dice, tómate un descanso. En el momento que tú lo haces, vas cuesta abajo. A veces nosotros nos acomodamos porque ya no queremos tantos problemas. Ya peleé lo que yo tenía que pelear, pastor. Pero es que ya no se trata de ti, se trata del sueño de Dios. Y nosotros estamos llamados a volar. Me voy a explicar, porque aquí tenemos la imagen de un cometa. Yo no sé cómo le dicen en tu país. Yo en México, al menos en el sur, le decimos, o de donde yo soy, le decimos papagayo, ¿sí? No sé cómo le digan ustedes. Yo digo papagayo, chirita, chiringa, no sé qué más. Pero es una cometa, español-americano, ¿no? Nosotros las cometas son para volar. Y la cometa nos representa a nosotros en el mundo. Nosotros no estamos para estar aquí abajo con el mundo. Nosotros estamos para volar. ¿Pero qué se necesita para volar? ¿Ah? ¿Qué se necesita para volar? ¿Por acá? ¿Qué se necesita para volar? ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita? No se necesita aire. ¿Qué más? ¿Qué se necesita? ¿Qué? Alas. ¿Qué se necesita? No solamente viento, ¿qué se necesita? Viento en contra. Viento en contra.
Tú no puedes volar, entonces no vas a levantarlo con el viento yendo para allá. Tú necesitas viento en contra porque eso te levanta. Hermano, nosotros tenemos que aprender a no estar conformes, porque el momento que te conformas, la cometa está en el suelo y no está hecha para estar en el suelo. Tú estás hecha para volar sobre los problemas. Tú estás hecho para volar y enfrentar las adversidades. Tú estás hecho para ver el mundo abajo. Hoy ves quizás los problemas muy altos porque estás abajo, pero el Señor quiere que tú te levantes de nuevo, tengas esa fe y vuelvas a batallar en contra, en contra, en contra. Tú no vas a hacer negocio como el mundo lo hace. No vas a hacer negocio como el mundo te enseña. Tienes que aprender a ser íntegro, ser una persona fiel, una persona que trabaje correctamente, una persona que ame a su esposa, un hombre que ame a su esposa, una mujer que ama a su esposo. Vamos en contra del mundo, pero eso nos pone por encima del mundo. Para eso estamos tú y yo. Los problemas van a venir, hermano. Por eso empresarios en sus negocios los están atacando. Este tipo de administración, pero hermano, tienes que saber que estos vientos en contra lo que van a hacer es que te están posicionando arriba, 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 arriba. Eso es parte del mensaje. Los Odisea no están hechos para estar allá abajo. Los Odisea no están hechos para ser tibios. Ustedes no sirven. Ustedes están hechos para estar encima. Ya son ricos, qué bueno, pero tienen que estar encima. Bendigan al que le falta bendición. El mundo nos va a decir, quédate como estás, pero la misma Biblia dice, no os conforméis, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, no se conformen a este mundo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El mundo te va a decir, quédate ahí, pero nosotros decimos, no, seguimos avanzando. El mundo te va a decir, ya estás viejo, deja de luchar, deja de evangelizar, pero tú vas a decir, no, eso no es lo que Cristo quiere. Cristo quiere que yo siga. Cristo quiere que yo siga compartiendo su palabra. Cristo quiere que yo siga haciendo cambios en mi familia. Cristo quiere que yo siga bendiciendo mi familia. Cristo quiere que yo siga dejando un legado. Eso es lo que Cristo quiere. Y a pesar de toda la amonestación, Cristo les hace una oferta al final. Se compren de mí el oro refinado. Y la joyería en la Biblia lo podemos ver que es la bendición de Dios, ¿sí? Representada como joyería. Búsquenme a mí, ¿sabes? Lo que necesitan es a mí, dice Jesús. Aunque son una iglesia, lo que necesitan es a mí, lo que necesitan es a mí. Y te doy una promesa. Y la promesa podemos ver en el 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, y así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono. Y pensamos que esto es algo futuro, porque pensamos que esta parte del Apocalipsis es cuando estemos muertos y en el cielo vamos a reinar con Cristo. Pero yo tengo un problema pensar en eso. Yo no creo que vamos a reinar con Cristo solamente en el cielo, porque cuando yo leo mi Biblia no dice eso. Cuando yo leo mi Biblia dice que nosotros reinamos con Cristo ahora. Mira Apocalipsis 1:6. Lo lees desde el 4, está hablando de las cartas a las 7 iglesias, y el 5 dice, y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El que está hablando en presente a las iglesias de allí. Nos lavó de nuestros pecados, iglesia. Nos ha levantado, nos hizo reyes, dice el versículo 6, y sacerdotes para con Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mira lo que dice, nos hizo reyes y sacerdotes. Hermanos, tú no vas a reinar con Cristo cuando tú vas a reinar con Cristo ahora. Tú reinas con Cristo ahora. O sea, hermano, tú tienes que saber esto. Por el hecho de que tú reinas con Cristo, no puedes quedarte quieto. Tienes que seguir y seguir y seguir y seguir. La promesa no es una esperanza futura, es una esperanza presente. Hoy en día Dios te quiere bendecir. Esta semana Dios te quiere bendecir. Esta semana Dios te quiere prosperar. Esta semana tú tienes que establecer el reino de los cielos. Esta semana tú tienes que establecer el reino de los cielos. Esta semana tienes que arrepentirte de algo. En este día tienes que arrepentirte de algo. En resumen, todo lo que le dicen a las 7 iglesias en común es lo siguiente: conquisten y venzan. Venced, conquistad. Tienen que levantarse. Y uno puede pensar que aquí ya
ya no se habla más de la Odisea en toda la Biblia. Y uno puede pensar que, bueno, el ejemplo de la Odisea. Pero la Odisea aceptó la amonestación. Y arqueológicamente, y lo puedes buscar, e históricamente, se encontró lo siguiente, porque decidieron aceptar el mensaje de Cristo. Y se levantaron y fueron aún mejor. El legado tibio de la Odisea no fue su legado final. La ciudad se convirtió en una sede de obispado cristiano. Los arqueólogos han encontrado alrededor de 20 iglesias cristianas en esa misma ciudad. Y la iglesia de la Odisea, a la que menciona en la Biblia en Apocalipsis, llegó a crecer tanto que llegó a ocupar de espacio una manzana entera. Iglesia, el momento que tú dejes de ser tibio, quiero que tú sepas que se viene lo mejor. Tú has visto una gloria hoy, pero vas a poder ver una gloria mucho mayor. La Biblia dice: la gloria postrera será mayor que la primera. Y lo que orábamos y mencionaba al principio sobre lo de Venezuela, ya no añoren el pasado. La gloria que viene será mejor, será mayor. Tú tienes que creer para tu vida que se viene lo mejor.